El título de este sermón es Los remedios naturales y la Biblia. Una de las cosas que nosotros como adventistas creemos es de que no tenemos un Dios que solamente quiere nuestra salvación en el más allá, que quiere llevar solamente nuestra alma al cielo, que nos ofrece una vida eterna allá, solamente en el futuro. Nosotros hacemos mucho hincapié en nuestro mensaje, en un Dios que quiere cambiar nuestra vida hoy, en un Dios que quiere inclusive ayudarnos a tener un estilo de vida diferente, para que tengamos más gozo, para que tengamos más felicidad, para que podamos nosotros servir a Dios de una forma mejor en esta vida, en esta tierra, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada del retorno de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hace algunos meses leí una noticia muy interesante que salió en la revista Newsweek en inglés. Esto es abril del año 2011. Y ellos hablaban acerca de salud y el título del artículo era Cómo vivir para siempre. Y mostraban en un cuadro que está disponible incluso en el internet, que uno puede ver las cosas que uno debía seguir o que uno debía tener para poder tener una existencia más larga. Cosa muy sorprendente sobre la base de los estudios científicos que se han realizado es de que una de las variables, uno de los factores a tomar en cuenta si uno quiere tener una vida más larga es ser adventista del séptimo día. Yo quisiera mostrarte este gráfico, pero es una cosa muy interesante. De todas las variables eh, que uno, por ejemplo, uno de los puntos acá dice que uno tenga una actitud optimista, que tu madre haya sido menor de 25 años cuando tú naciste, que tú hayas vivido en un área que tiene poca polución, poca contaminación. Entonces, una serie de factores que aparecen aquí, uno de esos factores dice, tú vas a tener una chance para vivir más si tú eres adventista del séptimo día. Cuán importante es que nosotros podamos entender el mensaje de salud que como iglesia hemos estado predicando a lo largo de tantos años y que ahora, no necesariamente por gente de nuestra iglesia, sino sobre todo por gente que no es adventista, gente que solamente tiene un interés puramente laico en los asuntos de la salud, destaquen a la iglesia adventista como un grupo de creyentes. Si esos creyentes siguen los consejos de salud que ha predicado su iglesia durante estos años, tienen una chance de tener una vida más abundante y más larga también. ¿Será que en la palabra de Dios nosotros también podemos encontrar este mensaje de salud de una forma especial? ¿Será que nosotros podemos encontrar en la Biblia a ese Dios que se preocupa por nosotros? Quiero hacer un recuento contigo de varios pasajes que nos dicen efectivamente eso, que Dios se preocupa por nosotros. Por ejemplo, uno de los remedios naturales que enfatizamos es el agua. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del agua o del uso del agua? Cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 24, versículo 7, la palabra de Dios dice, el agua correrá de sus baldes, su simiente tendrá agua en abundancia. Este es un pasaje muy interesante porque Dios estaba haciendo una promesa a los hijos de Israel. Dios les estaba diciendo, ustedes van a poder gozar del agua. Esto va a ser una bendición para ustedes. Otro pasaje de la Biblia referente a este remedio natural, a este elemento importante para tener una buena salud, que es el agua, es Levíticos capítulo 14, versículo 8, donde la palabra de Dios dice, el que se purifica lavará su ropa y se lavará con agua, así quedará purificado. Después podrá entrar en el campamento. Dios establecía de que uno de los requisitos, uno de los rituales, una de las cosas que uno tenía que hacer para quedar purificado a la vista de Él era lavar sus ropas y tomar uno mismo un baño. Cosa muy interesante que incluso hasta no hace muchos años atrás, yo diría hasta hace unos siglos, unos pocos siglos atrás, se consideraba un baño en ciertas culturas, el tomar un baño como algo que podía producir una enfermedad. ¿Qué consejos avanzados nosotros podemos encontrar que se dieron al pueblo de Israel hace unos 3500 años atrás? ¿Cómo Dios en su santa palabra nos muestra de que Él es un Dios que se preocupa por nosotros?
Uno de los pasajes también lindos que aparece en la palabra de Dios relacionado con el agua es Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. La palabra de Dios nos habla de que el agua es algo importante, importante y que Dios quiere que nosotros nos purifiquemos, nos limpiemos, tengamos abundancia de agua en nuestros baldes. Es así como se expresa la palabra de Dios. Y efectivamente, el agua es un elemento fundamental para la vida humana. Es un vehículo importante para desintoxicar nuestro cuerpo, para poder seguir adelante siendo una persona saludable. ¿Qué es lo recomendable en cuanto al uso del agua? Usar bastante agua por fuera, tener un cuerpo aseado que pueda dar gloria a Dios. También que nosotros podamos internamente hacer uso del agua, beber entre 8 y 10 vasos al día es una buena recomendación que nosotros podríamos tener. Vasos grandes, siempre un poquito lejos de las comidas. Todas estas cosas nos ayudan a poder tener una mejor salud, a poder dar de esta forma gloria a Dios con la forma en la cual nosotros vivimos. El agua entonces aparece en la Biblia también como un elemento importante. Otro de los elementos que aparece en la Biblia para tener una buena salud es el descanso. Dios no quiere que sus hijos sean máquinas de trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Dios quiere para sus hijos también un periodo de descanso. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 9 al 11. Es un mandamiento y dice el Señor, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, porque en 6 días Jehová hizo la tierra. Este es un mandamiento, no solamente es el mandamiento del reposo, también es el mandamiento del trabajo, así también se lo conoce. Dios pide a su pueblo, a sus hijos, que sean personas de trabajo, que sean personas que busquen trabajar y mantenerse ocupados, pero no todos los días. Él separó un día especial, como que los seres humanos necesitamos un descanso semanal para poder armonizar nuestra mente con Dios, para poder recrearnos, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Vez tras vez se ha demostrado a lo largo de la historia de que la semana laboral debe tener también un día de descanso periódico. Se han intentado otros experimentos para tratar de aumentar la productividad, como trabajar todos los días. Esto no ha producido los mejores resultados. Se necesita, como que los seres humanos estamos diseñados para no trabajar siempre, para tener un momento aparte. Otro de los pasajes interesantes que hablan acerca del descanso, se encuentra por ejemplo uno en San Marcos capítulo 6, versículo 31, donde Jesús le dice a sus discípulos, venid vosotros aparte, descansad un poco. A veces nosotros pensamos que Jesús y sus discípulos eran gente que no paraba de trabajar, que trabajaba todos los días y en todos los momentos sin recibir ningún tipo de beneficio. No, en más de una ocasión Jesús le pedía a sus discípulos, paremos un poquito, vamos a descansar. Eso nos va a hacer bien. El descanso entonces también es parte importante de la vida de los seres humanos. Es importantísimo para tener un buen equilibrio mental, para tener un buen estado físico. Si una persona no tiene un adecuado sueño, el efecto de no tener un sueño adecuado es más o menos el equivalente en ciertos aspectos, como que uno tomara hasta bebidas alcohólicas. El nivel de concentración disminuye, el nivel de rendimiento académico disminuye. Si tú eres un estudiante, es bueno acostarte temprano y levantarte temprano. Puedes levantarte hasta de madrugada y puedes acostarte hasta las 8 de la noche para poder estudiar. Esas horas de madrugada son increíbles. La capacidad que tú puedes tener para aprender cosas es tremenda. Es bueno entonces tener un periodo de descanso cada día, dormir entre 7 y 9 horas. Es un consejo bueno en esta área. Y tener también separado un día de descanso semanal, que es, recomendamos, por lo que la palabra de Dios dice, el día sábado. Otra de las cosas que la palabra de Dios dice es que un elemento importante para tener una buena salud es el ejercicio físico. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice lo siguiente, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cuidase y lo guardase.
¿Qué es lo que diferencia a un jardín de un campo cualquiera? Lo que diferencia a estos dos tipos de territorio es el trabajo. Un jardín tiene trabajo, se le ha puesto trabajo, se le ha puesto labor para que ese jardín luzca lindo, luzca hermoso. Un campo cualquiera, bueno, así está y así va a quedar dependiendo de lo que la naturaleza ponga allí. Pero un jardín es algo donde el ser humano puso su esfuerzo. Dios nos muestra en estos pasajes de que Dios no nos puso en esta tierra para estar descansando siempre. Él quiere que nosotros hagamos un sabio uso del ejercicio físico. El libro de Deuteronomios, capítulo 34, versículo 7, nos habla acerca de Moisés. Y dice la Biblia, Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se debilitaron, ni perdió su vigor. Ya el Señor, durante el ministerio de Moisés, le fue explicando al pueblo de Israel de que él quería ver a su pueblo libre de las enfermedades que aquejaban a los pueblos vecinos de Israel, a los egipcios, por ejemplo. Y él les dice, si ustedes siguen estos consejos de salud, los consejos, muchos de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, son en realidad leyes de salud, leyes que hicieron del pueblo de Israel un pueblo saludable. Este tipo de cosas hizo, por ejemplo, que Moisés llegara a una edad avanzada con una buena calidad de vida. Una cosa muy interesante. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46, se muestra el ejemplo de vida de otra persona, de otro hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Elías corriendo delante de un carro tirado por caballos, más o menos entre 9 y 15 millas. Una distancia muy larga que el profeta de Dios corrió. Esto no era algo que una persona débil o que no hubiera tenido hecho cuidado de su salud hubiera podido realizar. Toda una hazaña que también nos habla del buen estado físico del profeta. Y después él hizo una tremenda caminata huyendo por su vida. Mucho de eso fue una carrera también. Todo eso nos muestra de que el ejercicio físico es algo positivo para la vida. En cuanto al ejercicio físico, es algo muy importante. Hay un antiguo dicho árabe que dice que los hombres tenemos dos médicos, la pierna derecha y la pierna izquierda. Es importante porque nos vigoriza, nos oxigena, descarga nuestras tensiones, nos ayuda a sobrellevar el estrés, por ejemplo, aumenta nuestra resistencia a las enfermedades, previene una serie de enfermedades, desde enfermedades cardiovasculares a otros tipos de enfermedades. Es importante entonces hacer un ejercicio físico de una forma planificada y de una forma periódica. No hacer un ejercicio físico, no transformarnos en atletas un día a la semana, sino hacer ejercicio físico más o menos de forma constante, de 3 a 5 veces por semana. No demasiado ejercicio, un ejercicio adecuado. Una de las cosas que se recomienda, entre 2 o 3 kilómetros de caminar. Caminar es uno de los mejores ejercicios que existe. Otro ejercicio, otro tipo de actividad especial, sobre todo aquellos ejercicios llamados aeróbicos, que implican un consumo mayor de aire y que son los ejercicios que ayudan al músculo más importante que tenemos, el músculo cardíaco, el músculo de nuestro corazón. La luz del sol también es importante y la palabra de Dios increíblemente también nos habla acerca de este otro remedio natural. Dice Levíticos capítulo 22, versículo 7, a la puesta del sol quedará purificado, después podrá comer de las cosas sagradas porque éstas son su alimento. El pueblo de Israel estaba cubierto de la inclemencia del sol del desierto por una tremenda nube. Esta nube cubría todo el campamento de Israel, era como una sombrilla. Entonces, es cosa interesante, el Señor dijo al pueblo de Israel, si alguno de ustedes incurre en alguna contaminación, una de las cosas que tiene que hacer es salir del campamento un día, salir de aquella sombrilla de nubes que el pueblo de Israel tenía, y estar allí un día. Después de eso podrá entrar al campamento luego de lavar sus ropas. Cosa interesante, al salir esta persona del campamento, una de las cosas que podía pasarle era estar expuesto al sol. Y el sol podía ayudar a ser un agente de purificación, de esterilización incluso, de quema de bacterias que podían estar en las ropas o incluso en esta persona. Interesante, como un uso terapéutico del sol que Dios estaba recomendando a sus hijos.
aparte de los asuntos meramente ceremoniales. El libro de Deuteronomios, capítulo 23, versículo 11, dice por otra parte, y sucederá que antes del anochecer se lavará con agua y una vez que el sol se haya puesto podrá entrar en el campamento. El sol también aquí no solamente tiene un punto, un asunto ceremonial, yo diría que es más como una pequeña terapia de salud preventiva. Y el sol es importante para nuestra salud. A través del sol, cuando nuestra piel recibe los rayos del sol, puede sintetizar una de las vitaminas que son importantes para el ser humano, que es la vitamina D. Es tonificante, es bactericida. El poner la ropa a la luz del sol es una de las cosas que ayuda a que muchas bacterias que puedan estar por ahí queden destruidas. Es una fuente de energía para la vida. Lamentablemente estamos viviendo en una época cuando la capa de ozono se está debilitando en este mundo. Entonces, si vamos a tomar baños de sol, por decirlo así, tiene que ser de una forma muy cuidadosa. Digamos, dependiendo de dónde uno viva, uno no debe exponerse a los rayos del sol. Aquí en el sur de California hace bastante, sobre todo en el verano hace mucha radiación solar. Yo diría hasta antes de las 9 de la mañana uno puede salir y caminar. Y después de las 5 o 6 de la tarde sería otra opción en pleno verano. Todo depende de dónde uno esté, pero la exposición al sol no debe ser, si es un sol fuerte, no más de 5 o 10 minutos en las condiciones que nosotros estamos viviendo, pero el sol sigue siendo un agente importante para nuestra salud. La Biblia también habla acerca de otro de los remedios naturales, el aire puro. Mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 6, 7 y 31. Entonces dijo Dios: hay una bóveda en medio de las aguas, e hizo Dios la bóveda, y separó las aguas que están debajo de la bóveda, de las masas que están sobre la bóveda. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. El aire puro es muy bueno para nuestra salud. Es uno de aquellos elementos muy buenos que hay en esta tierra. Lamentablemente hay mucha gente que trata de encerrarse en sus casas, a veces por el frío o por alguna razón, y cerramos nuestras ventanas y tratamos de que el sol no entre en nuestras habitaciones, cuando debe ser todo lo contrario. El sol tiene que entrar en nuestras habitaciones. Tenemos que ventilar adecuadamente los lugares donde vivimos, nuestras casas, nuestros cuartos. Todo eso nos ayuda a respirar aire puro y nosotros también tenemos que buscar respirar aire puro. No es solamente respirar, hacer ejercicios, tratar de mejorar nuestra capacidad respiratoria. Eso es algo muy importante. ¿Qué podemos hacer? Vigilar, tener una posición erguida, de esta forma respiramos un poco mejor, tener una ventilación adecuada y hacer ejercicios aeróbicos que nos ayuden también a disfrutar de los beneficios del aire para nuestra salud y tener una buena oxigenación en la sangre también. La nutrición también es importante para los hijos de Dios. Es una de las cosas más importantes porque a través de la nutrición nosotros introducimos a nuestro cuerpo los elementos que nos van a ayudar a tener una buena salud y estar libres de enfermedades. Ingerimos estos elementos que son después procesados por nuestro cuerpo para que nos ayuden en nuestra nutrición. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, también en el tema de alimentación, Dios tiene para nosotros algo especial. Dios se preocupa por nosotros. La nutrición es importante porque nos provee los elementos nutritivos que necesitamos para tener un cuerpo saludable y para poder llevar adelante nuestra vida de una forma exitosa. El consumo de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales integrales es algo muy recomendable, es realmente lo recomendable para el pueblo de Dios. ¿Sabes? En este asunto de tener una alimentación correcta y balanceada, sobre todo en los últimos años, se está reconociendo el aporte de nuestra iglesia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en esta área de la salud, la nutrición humana. Y esto es algo muy importante. Nosotros no tendríamos el mensaje de nutrición, el mensaje de reforma pro salud, así como lo tenemos, si no fuera por el testimonio del Espíritu de profecía. Esto es algo
que reafirma el hecho de que como pueblo somos un pueblo especial, pero también que Dios en su misericordia nos brindó una luz menor para guiarnos en la comprensión de la verdad y en poder presentar en esta era una verdad presente. La temperancia también es importante. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y Filipenses capítulo 4, versículo 8, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en esto pensad. ¿Qué es temperancia? Un canto de niños dice algo muy lindo, abstenerse de lo malo y usar de lo bueno poco. Eso es temperancia. Cuidarnos de extremos, cuidarnos de cosas que sean perjudiciales para nuestro organismo. Hay cosas que evidentemente son dañinas para nosotros. Estamos hablando de alcohol, tabaco, drogas, bebidas con café, el té, el café, el mate. Hay incluso bebidas gaseosas que tienen alto contenido de cafeína. Nosotros debemos evitar este tipo de cosas. Temperanza también tiene que ver, por ejemplo, con buscar tener un peso que no sea un peso que vaya contra nuestra salud, bien sea en contra una desnutrición o bien sea también en contra con un sobrepeso, con una situación de obesidad. Son cosas que nosotros tenemos que controlar para tener una vida balanceada, una vida saludable, lo más saludable posible. También está, y tal vez sea lo más importante, la esperanza y la confianza en Dios. San Juan capítulo 10 tiene un mensaje maravilloso para nosotros en el versículo 10. Jesús dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Hechos capítulo 8, versículo 37, Felipe le dice al eunuco etíope, si crees con todo tu corazón, es posible. Y él respondiendo dijo, creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Sabes, Jesús no vino para arruinarnos la vida. Jesús no vino para obligarnos a vivir una vida que nos haga daño. Jesús vino para darnos una vida en abundancia. Seguir los consejos sanos de la palabra de Dios te va a conducir por una vida que te va a dar gozo, que te va a dar alegría, que te va a dar felicidad. Seguir a Cristo Jesús es una de las cosas que te va a ayudar no solamente en el tema de la salvación, sino a tener una vida realmente abundante. Es importante tener fe en el Señor, es importante creer en Él, creer que Dios nos ama, que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros amamos al Señor, podemos entonces tener esperanza en el Señor. Cristo Jesús murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él allí ganó para nosotros la salvación, el perdón de los pecados. Lo único que nosotros podemos hacer para obtener esa salvación maravillosa que ya fue conseguida allá en la cruz, es aceptar por medio de la fe aquel don maravilloso que por gracia Dios nos dio. Al aceptar a Cristo Jesús, podemos acercarnos al trono de Dios con confianza, confesándole a Dios nuestros pecados. Dios, por el amor que Él tiene hacia Cristo Jesús, perdona nuestros pecados, nos limpia de todo mal y nos muestra un camino. En mostrarnos un camino nuevo, para tener una vida abundante, para tener una vida mejor, es donde se encajan estos remedios naturales, este mensaje pro salud que nosotros predicamos. Que Dios te bendiga. Que el Señor permita que este sermón despierte tu interés en aprender más cómo cuidar tu salud, en mantenerte fiel como hijo de Dios y en creer y amar y agradecer cada día la gracia maravillosa de Dios. Que Dios te bendiga.